deja muy claro cuál es el sabatón que nos conviene ahora, que rige en este caso el cristianismo, y deja por manifiesto que es el domingo, primer día de la semana. Si leemos Marcos 16, versículo 1 y versículo 2, dice, cuando pasó el día de reposo, la palabra día de reposo en griego es sabatón. Por lo tanto, dice María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, o sea, el día siguiente, el día de reposo, dice el versículo 16. Versículo 1 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, en griego también es sabatón, ¿verdad? Dice, vinieron y al sepulcro ya ha salido el sol. Entonces, si usted mira el versículo 1 y versículo 2, en el griego, tanto el día sabatón, que es el día sábado, es sabatón, como el primer día de la semana también es sabatón. Por lo tanto, ¿cuál es el día que vamos a tomar nosotros para reunirnos como iglesia y adorar a Dios? Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, reunidos para partir el pan y para, en este caso, ¿verdad?, celebrar lo que es la adoración a nuestro Dios. Por lo tanto, ahí queda por manifiesto, ¿verdad?, que hay dos sabatones. El sabatón que es en el Antiguo Testamento, la ley que era para los judíos. ¿Por qué digo para los judíos? Porque si leemos claramente, ahí en Levítico 26:46, dice que estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel. Era una ley específicamente para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel, que dice que en el monte Sinaí fue dado por Moisés. Por lo tanto, queda por manifiesto que la ley de Moisés era específicamente para un pueblo llamado Israel. Ahora nosotros, que somos gentiles, que no pertenecemos, que no somos nacidos judíos, ¿verdad?, de nacimiento, sino que somos judíos espiritualmente hablando, ahora tenemos un sabatón dado por nuestro Dios, que en este caso el versículo 2 dice que es el primer día de la semana, un día después del reposo. Por lo tanto, esa es mi postura. Perfecto, su postura la comprendo. El problema es que es totalmente inválida la postura. Le voy a decir por qué. Porque cuando habla después del sábado, ¿sí? Usted me dio ¿me dio qué? Marcos 2, ¿verdad? No. Marcos 16, 1 y 2. Perdón, Marcos 16. Vamos a leer Marcos 16. Porque si no, ¿Marcos 16 qué? Versículo 1 y versículo 2. Ok, para no leer otro texto, ¿no? Cuando pasó el día de reposo, si no te dan todos, no lo vas a comprender. Cuando, mis hermanos, apaguen sus micrófonos, por favor. Por favor, apaguen sus micrófonos, por favor, porque si no, se escucha re mal acá. E incluso tampoco queremos escuchar cosas privadas, ¿no? A veces pasa. A ver. Bien. Le voy a explicar algo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas. Pregunta, ¿cuándo compraron las especias aromáticas? El día de reposo. ¿Perdón? Perdón, no escuché la pregunta, perdón. ¿Cuándo compraron? Porque, o sea, el texto dice, pasado el día de reposo, compraron especias aromáticas. Pregunta, claro, ¿cuándo? En este caso sería el primer día de la semana. ¿A qué hora? Muy temprano. Pero más o menos ¿a qué hora? ¿Estaba oscuro o ya estaba claro? El versículo 2 dice que muy temprano. Desde ellas van, ¿verdad? Usted sí comprende que a esa hora no venden nada, ¿no? Pues eso es lo que revela la Biblia, ¿verdad? No revela. Es una interpretación. No es que lo revele, sino que es una interpretación. Ahora, veamos esto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas. ¿Cuándo las compraron? Porque cuando habla de, después dice, y sumamente temprano, de hecho la palabra proi, que significa temprano,
En otro texto dice oscuro, de hecho. Dice, pero vinieron al sepulcro y ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron ya no estaba, sino un joven sentado ahí. Ahora regresemos al texto. Cuando usted me dice que el nuevo día de reposo, o el día de reposo es domingo, eso usted lo saca de dónde, porque dice... Bueno, mire. Cuando pasó, no, solo le voy a explicar esto y le doy el paso. Y habiendo llegado a ser, dice, ya, del sábado, después del sábado, ¿no? María Magdalena compraron especias aromáticas. Claro. Y muy de mañana vinieron a ungirle, pero ¿usted por qué dice que el domingo es sabatón? Pregunta. Ok, se lo puedo explicar. A ver. Si usted checa un léxico, por ejemplo, el versículo 1 y versículo 2 aparecen dos palabras griegas que es sabatón, exactamente iguales, sabatón, sabatón. Uno refiriéndose al primer día de la semana y otro refiriéndose al día de reposo. Por lo tanto, es importante... a ver, un léxico griego me está diciendo usted. Claro, léxico griego. Pero lo que pasa es que sabatón se refiere al séptimo día de la semana y sabatón también... exactamente, al día de reposo. Puede traducir como sabatón, como también se puede traducir como semana. Como sábado también. No, le explico otra vez. Sabatón se traduce como sábado, pero también como semana. Y cuando habla del domingo, habla del 1 de la semana, del 1 de sabatón. Por lo tanto, el 1 de sabatón no es sabatón, es el primer día de la semana, porque sabatón y semana es lo mismo. Exactamente. Entonces, quiere decir que el domingo no es sabatón. Quiere decir que después del sábado o después del día de reposo es el sabatón. No, caballero. Después del día de reposo es el 1 del sabat. Es sabatón. El primer día de la semana. Pero primer día de la semana, no sabatón. Okay. Bueno, el léxico lo menciona también como sabatón. Ok. A ver si nos ponemos de acuerdo acá, porque parece que ya nos... De todas maneras se puede hablar muy bien con usted. Claro. A ver, veamos esto. Veamos algo interesante. ¿Se le dice sabatón a la semana, sí o no? ¿Perdón? ¿Se le dice sabatón a la semana, sí o no? Sí. Ok, ¿se le dice sabatón al día? ¿De acuerdo al contexto se refiere a la semana o se refiere a un día específico? No, se refiere a la semana completa, jamás a un día específico. No. De acuerdo al contexto se refiere a días específicos, tanto uno como el otro. No, se refiere a un día de la semana o al 1 de la semana, ya sea el primer día o a uno de los días, pero nunca se refiere al día. Ok, mire, yo creo que ahí está la confusión. Deme un ejemplo. De acuerdo al contexto, ¿sí? Podemos determinar si significa semana, si significa un día específico como sábado, o en este caso si significa como un día específico como primer día de la semana, de acuerdo al contexto. Entonces, de acuerdo al contexto, está manifestando que después del día de reposo es el primer día de la semana, 16, versículo 2. Por lo tanto, estamos hablando de días específicos, de que un sabatón se refiere al día sábado y el otro sabatón que es después de ese día, primer día de la semana. Por lo tanto... Le explico. Usted está... O termine la idea, porque parece que lo interrumpí. Sí. Entonces, no podemos determinar en base a lo que el contexto nos está narrando. El contexto está siendo específico en hablarnos en días específicos. Versículo 1 se está refiriendo al día de reposo sábado. Sí. ¿Por qué decimos tanto así? Porque en el versículo 2 ya manifiesta otro sabatón que es primer día de la semana, así lo manifiesta. Por lo tanto, bueno, el texto sí lo manifiesta. Por lo no tanto, lo manifiesta el texto. Bueno, ¿lo leo otra vez? Se lo voy a leer yo. Y dice el versículo 2, y muy de mañana, ¿qué dice? Muy de mañana. ¿Qué más? El primer día de la semana. ¿Después de qué? Después del Shabbat. Exactamente. Entonces, el primer día de la semana no es Shabbat, es el primer día de la semana. No es Shabbat. Volvemos al mismo punto.
Volvemos al No, mismo punto. es que el texto es claro. Este texto mire, Ok. vamos a hacer algo. Ujú. Usted tendría que demostrarme que el primer día de la semana es Sabbat o Sabatón. Lo que pasa es que en este caso, en el idioma griego, si tú notas, no hace esa diferencia que tú estás haciendo, Es que sí de que la uno hace. sea sabatón y otro sea sabat. Es Te que voy a no decir es... por qué. Si lees, le- si lees el pasaje griego, en ambas partes lo menciona sabatón. Es que Tanto día estoy de reposo. convencido, yo estoy leyéndolo ahorita y dice sabatón, estoy de acuerdo. Ujú. Pero sabatón solo es sábado, día de reposo, séptimo día de la semana o semana. La pregunta es, ¿quién lo va a determinar? ¿Usted o el contexto del texto? Lo determina El precisamente el contexto, ¿verdad? contexto del texto. Exactamente. Ahora, Entonces, de acuerdo al contexto, ¿cómo lo es, podemos interpretar? escucha Ok, primero. claro. La palabra sabatón significa solamente dos cosas, o tres. Sábado, sábados o semana. O sea, séptimo ¿Día de día, reposo? perdón, sábados o semana. No significa otra cosa. Ahora, según el contexto, tenemos que en Bueno, sabatón este, también significa séptimo día, ¿sí sabías? perdón, Sabatón también significa séptimo día, es que ya lo sé, sabatón significa séptimo día, significa sábados día de o reposo. shabbats. No, pero no, es que no es lo mismo. Significa séptimo día, significa shabbats o Lo que significa pasa es que ¿quién semana. lo va a determinar? O sea, tú o un léxico. Yo te estoy citando el léxico Strong y Strong lo pone ¿Qué? como ¿El léxico Strong dice semana. dice que el primer día de la semana es un sabatón? Dice que significa sábado, semana, día de reposo, el séptimo día. Pero dice que el primer día de la semana también es sabatón o no. ¿Sí? Sabatón. El léxico griego dice que el Sí, primer día de la sí. semana Día es de un semana, sabatón. sabatón. Sí. A ver, muéstranos el léxico griego. ¿Qué léxico griego es? Strong. Yo estoy viendo un strong también, no, por eso te pregunto. Escucha bien la pregunta. Dice que el primer día de la semana es un sabatón. Sí, lo estoy leyendo. A ver, léelo, por favor. Léelo, por favor. Porque Dice, no es lo mismo el primer día de sabatón, que es semana, que decir que el primer día es sabatón. no, no, No es lo no. mismo. No. Lo que estamos determinando aquí, de acuerdo a lo que es Marcos 16, 1 y 2, Ok. que se está refiriendo a días específicos, no a semana. Día específico. Hermano, otra vez. Es que mira, lo que dice el griego es esto. Mía ton sabatón. Mía ton sabatón. Ujú. Entonces lo que está diciendo es el uno, porque la palabra mía significa el primer día o uno. Más que todo significa uno, un o una. Ujú. Que es la palabra, mía. Mía. Ujú. Ok. Mía ton sabatón. Ujú. El contexto no nos deja traducir de otra manera. Uno de los sábados, que sería A el ver, primer día de la semana, porque lo sabatón que es pasa, semana. lo que pasa es que no te estás dejando guiar por el texto. Mira lo que dice No, el texto. no. Mira, es que el texto se comprueba con su contexto. De lo contrario, no vamos a poder llegar a una buena interpretación. Dice que Pero cuando me estás pasó diciendo el día literalmente que domingo es Shabbat. Así. No. El domingo, según el léxico, es sabatón. O sea, día de reposo. Primer día de la semana. Pero estoy de acuerdo que es primer día de la semana. Claro. El primer día de la semana, mi postura es el que se debe de guardar, no el sábado. ¿Según quién? Bueno, según en este caso, mira, como en,
Me encantaría responderle al hermano Leonardo. No, sí, está bien, respóndele. Espero ver si de pronto está escuchando porque como que le recibo una llamada. Pero es importante no confundir el uso de una palabra con el significado del contexto. O sea, incluso usando herramientas como el extrón, el hombre no es solamente leer el extrón así al gusto de él, porque en la palabra griega sí habla efectivamente Shabbatón, como lo que habló aquí el hermano, que puede significar tanto como sábado o como semana. No dice un día específico como el domingo, el primer día de la semana, por ejemplo. Ahí es dependiendo del contexto, y eso se define en el Strong por sí solo, ¿sí? Sino que el uso gramatical completo en la frase es lo más importante que usted mismo, hermano, que es el anfitrión, que no conozco su nombre, pero ahí dice miatón sabatón, que es una expresión idiomática griega que significa primer día de la semana. No está diciendo que el Shabbatón viene siendo el primer día de la semana. Si fuera como este personaje dice, entonces el texto diría que el primer día es sábado, el cual sería una contradicción interna porque el versículo 1 ya menciona que el sábado había pasado. Es decir, el mismo pasaje distingue claramente entre día de reposo y el primer día de la semana. Además, Strong, como él lo menciona, que hay que saber leerlo, no es una autoridad doctrinal, es solo una herramienta léxica, como él también lo acaba de decir, y el significado correcto lo determina en el contexto bíblico. Ahora le hago una pregunta directa a este señor, a ver si de pronto me la sabe responder. Si el primer día realmente fuera el nuevo sábado, ¿por qué el mismo texto dice que el sábado ya había pasado? ¿Sí me la podrá responder? A ver, Leonardo, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Estás ahí? ¿O todavía estás ocupado? Parece que se fue. Bien. Algo que no le mencioné fue que ellos, o sea, las mujeres, ¿cuándo compraron las especias? Las tuvieron que haber comprado viernes, jamás sábado y mucho menos domingo, que era muy temprano para comprar algo. ¿Sí? Era el día de las primicias aparte. Creo que fue viernes. Entonces viernes compraron Sí, porque ellas el sábado guardaron. y guardaron el sábado. Pero Tres viernes sábados no en esa podían semana. haber comprado las primicias, todas estas cuestiones que utilizaban para poder ungir a los cuerpos, las especies aromáticas y todo este tema, porque el día viernes, ellas, si fuese viernes el día que crucificaron al Mesías, pues no habría manera, porque pues no sabían que lo iban a crucificar realmente. Ellas se dieron cuenta hasta las 9 de la mañana y luego pasaron todo el día con él y después evidentemente fueron a guardar el día de reposo. Entonces, por esa razón es que para viernes ellas ya sabían que el Mesías estaba, jueves fue Shabbat, viernes fue un día de preparación del Shabbat semanal y por eso fueron a comprar. A mí me llama mucho la atención lo mucho que hay que forzar los textos para poder anular el día de reposo semanal, ¿no? Aparte de todo, imagínese usted lo que hubiera pasado si Pablo, Pedro o los demás hubiesen dicho ahora el día de reposo es el primer día de la semana. No se ve esa controversia, por lo tanto no pasó, no sucedió y bueno, simple y sencillamente no tiene mucha coherencia ese tema, ¿no? Pero bueno.